Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en tutorías medicina interna. El día de hoy vamos a hacer un resumen ejecutivo en menos de 15 minutos de la guía de CAIGO 2024 de vasculitis ANCA. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Además, los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y aprovecho la ocasión para invitarlos a conocer mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de medlearners.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Es importante mencionar antes de empezar este video que hay un video completo de la guía en donde también explico un poco más de vasculitis, porque la guía es muy enfocada solo a tratamiento, un poquitico de diagnóstico, pero si uno no sabe de base qué son las vasculitis, qué es una GPA, qué es una MPA, pues muy probablemente se pueda confundir. Entonces, si es así y quieren saber todo eso, les recomiendo ir al video completo, el link lo dejo en la descripción. Si no, pues nada, hagámosle con este que es el resumen de lo que tenemos que saber de la guía CADIGO. ¿Listo? ¿Qué podemos decir como introducción? Que las vasculitis de pequeño vaso se clasifican conforme a si son ANCA positivas o no. Aquellas que son ANCA positivas son la granulomatosis con poliangeitis, GPA o previamente conocida como Wegener, poliangeitis microscópica o MPA, granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que también se le conoce como GEPA, EGPA, y previamente se conocía como Churg-Strauss, o la vasculitis pauciinmune exclusiva renal. En general, en esa guía y pues cuando lean vasculitis ANCA, solo así vasculitis ANCA, casi siempre les van a hablar únicamente de GPA y MPA, porque la GEPA es una entidad muy diferente, incluso tiene guías separadas y muchas otras cosas separadas. Clínicamente, pues digamos que la presentación de las dos que más nos importan, que son la MPA y la GPA, va a ser con una afección, sobre todo a nivel, pues digamos como renal, ¿cierto? 90 a 80% de los pacientes. A nivel cutáneo, casi la mitad de los pacientes pueden hacer manifestaciones de vasculitis leucocitoclástica, que es púrpura palpable. Es muy importante ver que la parte respiratoria, tanto pulmonar como respiratoria alta, es mucho más común que se afecte a nivel de la granulomatosis con poliangeitis. Y por eso básicamente que la MPA se puede decir que es una vasculitis que tiene una afección predominante por el riñón. Mientras que el Wegener, además de afectar el riñón, suele afectar otras cosas, muy parecida a la GPA, que además se asocia o se acompaña de eosinofilia. ¿Listo? A nivel renal, que es como lo que nos importa, porque esto es una guía acá, digo, la manifestación en general de estos pacientes va a ser con una glomerulonefritis, es decir, un síndrome nefrítico, hipertensión, sedimento activo con hematuria y piuria y deterioro agudo de la tasa de filtración glomerular, una lesión renal aguda. Y esta glomerulonefritis puede o no comportarse como una GNRP, que de hecho es común que lleguen a hacerlo. Y algo también importante es que muchos pacientes se van a presentar con síndrome constitucional. Debemos saber que las vasculitis son enfermedades de pacientes, en general ancianos, más de 60 años. Y muchos puede que no tengan una manifestación muy clara y solo tengan un constitucional. Entonces, si tienen un constitucional en un anciano y no encuentran por qué, pues vasculitis es algo de lo que debería entrar a jugar en su baraja diagnóstica. ¿Listo? ¿Cómo va a ser el abordaje diagnóstico? Casi siempre vamos a encontrar a estos pacientes es porque tienen un deterioro agudo de la función renal. Hacemos el estudio de la lesión renal aguda y en general vamos a encontrar un sedimento activo y un síndrome nefrítico y deberíamos evaluar si el paciente cursa o no con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que va a ser lo más común. Si es así, pues hacemos todo el enfoque diagnóstico de un síndrome nefrítico. Descartamos infecciones, VIH, hepatotropos, evaluamos a qué se debe, ANAS, ANCAS, antimembrana basal glomerular. Idealmente obtenemos una biopsia y muy importante acá, evaluamos el complemento. Porque en general en las vasculitis ANCA el complemento va a ser normal o puede tener algo de ligera reducción de C3, que de hecho esta reducción de C3 se asocia con un peor pronóstico. Si ya yo llego entonces a que sospecho una vasculitis a nivel renal, debo evaluar los ANCAS, ¿cierto? Que es importante que en general los ANCAS los voy a pedir por ELISA para evaluar precisamente los anticuerpos contra la proteinasa 3 y la mieloperoxiasa, PR3 y MPO, ¿listo? Si yo tengo una clínica compatible y tengo ANCAS positivos, en general debo considerar iniciar el tratamiento mientras le hago la biopsia. Mientras que si los ANCAS son negativos, en general voy a hacer la biopsia y según eso voy a iniciar el tratamiento, ¿listo? Más o menos así funcionaría. Una vez yo tomo la biopsia, lo que voy a hacer es una clasificación histológica. Y en esta clasificación básicamente voy a evaluar qué tantos glomérulos están esclerosados, qué tantos glomérulos son normales, qué tantos glomérulos tienen semilunas. Cuando están esclerosados, pues eso me habla de cronicidad y muy probablemente paciente que no va a responder a la inmunosupresión. Cuando tiene una clase focal seguramente tenga un mejor pronóstico y las semilunas me hablan de mucha actividad.
Y es importante saber que esas semilunas pueden ser celulares o fibróticas, por eso aquí hablan de celulares, porque las celulares son las agudas, las fibróticas son las que están esclerosadas y ese paciente ya está crónico, ¿listo? Y en general, pues la variante esclerótica claramente, la avanzada y el grave compromiso renal se asocian con un peor pronóstico. Una vez yo diagnostico entonces la vasculitis, la voy a manejar y el manejo se divide en dos, una terapia de inducción y una terapia de mantenimiento. Ambos inmunosupresores. La terapia de inducción, el medicamento que yo escoja va a depender de la severidad de la enfermedad, de las características serológicas y del grado de afección renal. Y la terapia de mantenimiento en general se la va a ofrecer a todos, excepto una subpoblación que mencionaremos más adelante. Y siempre pues debemos prevenir los eventos adversos relacionados con la inmunosupresión. Cuando yo voy a hablar de tratamiento, debo de saber las definiciones de actividad, remisión, recaída o resistencia al tratamiento, porque con eso yo voy a evaluar qué es lo que voy a poner. Entonces, actividad, pues es muy simple, es básicamente que yo tenga evidencia de actividad en algún órgano de la enfermedad. Remisión va a ser el paciente que tiene un BIOAS de 0, que es un score básicamente que me habla de actividad de la enfermedad. A nivel renal, básicamente va a ser con una tasa de filtración que esté mejorando o que se haya estabilizado, que haya llegado, digamos, como al nivel en el cual va a quedar. Es importante saber que la hematuria y la proteinuria no me definen la remisión. Si bien en recaída, si un aumento o una reaparición de las mismas me hablan de actividad, no entran dentro de los criterios de remisión, ya que en muchos casos pueden permanecer de forma persistente. ¿Listo? La recaída es un paciente que ya está en remisión y que después de eso empieza a tener actividad de la enfermedad. Y la resistencia, básicamente, es un paciente que, estando en un esquema inmunosupresor, ¿cierto? Usualmente de inducción, vuelve a tener reaparición o tiene persistencia de las manifestaciones de la vasculitis. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago la terapia de inducción, en la terapia de inducción yo tengo dos medicamentos principales que son el rituximab y la ciclofosfamida. Y siempre, el que sea que yo escoja, o si escojo los dos, que es una opción, va a ir acompañado de un corticoide a dosis elevadas. Cuando yo utilizo ciclofosfamida, en general la voy a preferir cuando un paciente tiene una afección renal severa. Y la ciclofosfamida se puede poner vía oral o vía endovenosa, pero yo en general voy a preferir la vía endovenosa porque tiene menor dosis acumulada y esto es importante para los eventos adversos de la ciclo. En enfermedad no severa yo podría considerar otras opciones como micofenolato, mitotrexate o metrotrexate, pero es importante saber que estos, si bien logran inducción, tienen un mayor riesgo de recaída y por eso ni siquiera están recomendados por la KDIGO 2024. La KDIGO 2024 induce a todos con ciclo o con rituximab más corticoide. Entonces, en ciclofosfamida, ¿cómo me voy a ir yo por vía endovenosa o por vía oral? En general, casi siempre voy a preferir endovenosa. Debo de saber cuándo oral. Oral cuando el costo es algo importante, cuando es difícil acceder a un centro de infusión o cuando la adherencia no es un problema. Ahí me voy a ir por oral, pero el resto en general voy a preferir endovenoso. En cuanto al rituximab, el rituximab tiene como dos estudios grandes. Esto no está muy específico en la guía, pero me parece importante para entender por qué la recomendación de la guía. El estudio inicial es el RAVE, que es una enfermedad de nuevo recurrente de vasculitis con enfermedad severa, pero ojo, excluyen pacientes con creatinina mayor a 4. Tiene una edad promedio de 54 años, eran pacientes que tenían predominantemente anticuerpos contra PR3, es decir, que lo que más tenían eran GPA o Wegener, y una tasa de filtración buena de promedio, de 54. Lo que hicieron fue comparar Rituxi versus ciclofosfamida y básicamente encontraron que es no inferior en enfermedad de novo, pero en enfermedad que era recaída con PR3 positivo, era superior. ¿Listo? El Ritux-VAS, por su parte, sale en el mismo año, incluye únicamente enfermedad de novo que sí o sí debía tener afección renal, tiene una edad promedio más alta y tiene más prevalencia de SEANCA que de PEANCA, es decir, más MPO y probablemente más poliangiitis microscópica o MPA, ¿cierto? Tiene una tasa de filtración promedio de 20, o sea, son pacientes que estaban bien afectados del riñón. Y ellos no compararon Rituxi contra ciclo, sino la adición de Rituxi más ciclo versus ciclo como monoterapia. Y lo que encontraron fue una no inferioridad incluso a 2 años. Entonces, ¿cómo elegimos? En general, básicamente, ¿cuándo vamos a escoger ciclofosfamida? Cuando rituximab no es una opción por acceso o voy a preferirla cuando el paciente tiene una afección renal severa mayor a 4. Y en este escenario yo puedo considerar o ciclosolita endovenosa o ciclofosfamida con rituximab conforme al Ritux-VAS. Rituximab solito, que sería el RAVE, lo voy a preferir en niños y adolescentes, en las mujeres donde la fertilidad sea algo importante para ellos y la ciclo no es una opción, en adultos frágiles y sobre todo lo más importante son estas dos, en enfermedad refractaria, en enfermedad que esté en recaída o en enfermedad que tenga PR3 positivo. Como les dije, independientemente si yo escojo Rituxi, Rituxi ciclo o ciclo, sí o sí voy a ir con corticoide a dosis altas.
y las dosis van a ser más o menos de 1 miligramo por kilo por día de prednisolona. Puedo considerar pulsos endovenosos de metilprednisolona si la enfermedad es muy severa. Y en general, como en todas las enfermedades reumatológicas y autoinmunes, cada vez más estamos haciendo estudios para ver que podemos titular más rápido la dosis del corticoide y que podemos empezar quizá con dosis más bajas. En el caso de las vasculitis, el Pexivas fue el que nos demostró esto y básicamente este es el esquema que deberíamos utilizar, que es una reducción mucho más rápida del corticoide comparada con lo que se hacía previamente. Si bien el corticoide es de gran importancia, hay pacientes que son intolerantes o tienen contraindicación al mismo. Y en estos escenarios el estudio Advocate nos mostró que la Avacopan es una posible estrategia, al punto de que incluso en ese estudio la Avacopan fue superior a largo plazo en remisión. Entonces, muy probablemente cada vez más veamos pacientes con Avacopan. La plasmaféresis es una terapia que podemos considerar en la terapia de inducción, pero que tiene evidencia muy discutible. ¿Qué nos dice la guía de la vasculitis ANCA? Nos dice CADIGO que podemos considerarla en paciente con enfermedad renal severa, con hemorragia alveolar o con antimembrana basal glomerular, que básicamente es que tengan sobreagregado un good pasture. Donde yo me estoy formando como internista, esto no lo hacemos porque es un único estudio que es el MEPEX que mostró ese beneficio y lo hizo a expensa de un aumento significativo en infecciones, cuando de por sí son pacientes que yo ya les voy a poner ciclo-rituxi, prednisolona, o sea, ya de por sí están en mucho riesgo de infecciones severas. Entonces normalmente se reserva para estas dos, pero pues esta va a depender del centro de práctica y la guía pues la deja como recomendación. Ahí están las dosis de los medicamentos por si las quieren tener pues a la mano. Y este es el resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Diagnostico la vasculitis, determino la severidad y determino cómo lo voy a inducir. Si es una enfermedad no severa, rituxi o ciclo con glucocorticoide o Avacopan. Si es una enfermedad severa o tiene una creatina mayor a 3,4, rituxi más ciclo o ciclo sola con corticoide o Avacopan y considerar la plasmaféresis en esos escenarios particulares que hablamos. En cuanto a la terapia de mantenimiento, pues las dos opciones que tengo en general son Rituxi y azatropina. El Rituxi casi siempre va a ser de elección porque es mejor en recaídas mayores y sobre todo en pacientes con PR3 es lo ideal. Y el Rituxi no tiene que administrarse por horario, o sea, cada 6 meses, sino que se dosifica según el conteo de CD19 y de ANCAS. En caso de no poder utilizar Rituxi me voy con azatropina y en caso de no poder utilizar azatropina puedo utilizar metotrexate o mofetilmicofenolato. Hay un único grupo que son los pacientes con MPO positivo, es decir, en general poliangiitis microscópica, que tengan afección exclusiva renal y que logren remisión con la inducción. Ahí yo podría considerar no poner mantenimiento. De resto, todos van con mantenimiento. ¿Y cómo elegir? Como les dije, siempre voy a preferir Rituxi. ¿Cuándo voy a preferir de pronto azatropina? Si el paciente de base tiene hipogamaglobulinemia o es difícil conseguir el rituximab. De resto, definitivamente, Rituxi va a ser el de elección. Ahí está la pasología, también se las dejo por pues, si le quieren pegar la revisada. ¿Por cuánto tiempo lo voy a tratar? Más o menos 18 meses a 4 años. Para suspender, pues yo tengo que tener en cuenta los factores de riesgo de recaídas, que hay factores de riesgo de presentación, del diagnóstico y el tratamiento. De presentación, si mi paciente es PR3, si tiene un compromiso renal severo o tiene una enfermedad severa, pues muy probablemente tenga mayor riesgo. Del diagnóstico, si ya tiene de base recaída o tiene títulos ANCA que no negativizaron o vienen en aumento, riesgo de recaída. Y en términos del tratamiento, si suspendió el inmunosupresor, riesgo de recaída. Y los estudios en general han mostrado que entre más inmunosupresión pongamos en términos de duración, no de intensidad, menos probabilidad de recaída. Pero a esto se le debe sopesar el evento adverso de los inmunosupresores o las reacciones adversas. Entonces es difícil tomar la decisión, pero debe ser un mínimo de 18 meses y más o menos hasta 4 años. Y este es el resumen de la guía de mantenimiento. Hago la inducción, el mantenimiento Rituxi o azatropina y determino cuándo lo detengo. Dos situaciones especiales que nos menciona la guía. El paciente que tiene una recaída después de haber logrado remisión, básicamente si esa enfermedad severa se reinduce, en general voy a preferir el rituximab por el estudio Ritasarem. Pero si mi paciente tiene una afección renal severa o tiene indicación de plasmaféresis, pues puedo considerar ciclo o plasmaféresis. Si la enfermedad no es severa, en general voy a preferir rituximab. Y si es una enfermedad resistente, es decir, que tiene actividad después de 6 meses de inducción o 3 meses en caso de que el paciente ya esté en diálisis, lo primero que debo ver es si verdaderamente es una enfermedad resistente. O sea, ¿no será que la sintomatología es por otra causa? ¿No será que hay mala adherencia al manejo? ¿No será que más bien es que ya tiene cronicidad a nivel renal? Si definitivamente no es eso, lo puedo reinducir con un esquema diferente al utilizado inicialmente. Pero ojo, si el paciente está en diálisis, no tiene manifestaciones extrarrenales, pues considere parar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el paciente ya está esclerótico, pues la inmunosupresor no le va a hacer absolutamente nada y va a seguir en diálisis.
y si no tiene actividad en otro lado, pues no vale la pena inmunosuprimir a ese paciente y yo puedo considerar trasplantarlo solo si el paciente está en remisión por 6 meses o más. Con esto terminaríamos entonces este video del resumen ejecutivo de la guía Caigo vasculitis ANCA. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.